Muy buenas tardes. Les invito a buscar el libro de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 13. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo en las ocasiones que me toca predicar respecto a las parábolas que el Señor plantea acá en este capítulo. Mateo capítulo 13, versículos 44 y 45. Dice así la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta aquí vamos a leer por el momento. El Señor ha estado refiriendo estas parábolas, son 7. Recordemos que una parábola trata de ilustrar en lo que el Señor usa en su enseñanza a través de un evento terrenal para explicar o dar luz acerca de cosas espirituales. Ese es el objetivo de una parábola. El Señor está en la región de Capernaum, en aquella zona, está en la casa, los discípulos le han preguntado que le interprete la parábola de la cizaña y el Señor se la explica y luego remata con estas dos parábolas y una tercera que se llama aquí, en la mayoría de las versiones Reina Valera, dice la red, que Dios mediante la veremos más adelante, rematando, digamos, este set de 7 parábolas allí, y luego él, entonces, cuando terminó, dice, estas parábolas se fue de allí, dice en el versículo 53. Continúa su ministerio cuando termina estas parábolas, de dárselas a conocer a sus discípulos. Si usted ha podido estar, y si no, le haría un pequeño resumen. El Señor empezó narrando estas parábolas a sus discípulos, a la gente también que estaba alrededor, pero a la gente común, todo se lo explicaba el Señor en parábolas. No se lo decía directamente como a sus discípulos. Por eso que luego a sus discípulos Él les revela o le interpreta las parábolas. En este caso la del buen sembrador, ¿cierto? La del trigo y la cizaña también. El Señor se las interpreta a ellos, pero no al pueblo. Bueno, nosotros por su gracia, ¿cierto? La palabra de Dios que ha permanecido hasta el día de hoy, a través de los siglos, nosotros también tenemos la explicación que el Señor Jesús le dio a sus discípulos y por lo tanto nos ayuda a interpretar, a conocer un poco más, si no a total cabalidad, pero con bastante certeza, las otras parábolas que el Señor no las interpreta. Es interesante que en estas dos que hemos leído acerca del tesoro escondido y la perla de gran precio, hay algunas cosas en común. Primero que nada, el Señor está diciendo que el reino de Dios es semejante a, es parecido, no es exactamente igual, es semejante, es para poder acercarnos, ¿cierto?, una revelación espiritual profunda a nosotros, seres terrenales, como el Señor una vez le dijo a un hombre muy religioso llamado Nicodemo, le dijo que él, le dijo, si les hablo como cosas terrenales, dice cosas espirituales y no las entienden, ¿cómo les voy a revelar las espirituales? Le dijo el Señor a este hombre muy religioso. No era capaz de entenderla. De hecho, nosotros tenemos una gran ventaja
tremendamente grande que afecta al pueblo cristiano, a los que son de Cristo, a los que son salvos, y es que desde el momento en que fuimos salvos, el Señor nos selló con su Santo Espíritu, por lo tanto el Espíritu de Dios guía al cristiano a entender la palabra de Dios. A diferencia de aquellos que no son cristianos, aquellos que rechazan la palabra de Dios, aquellos que aún no son salvos, entonces su entendimiento está cerrado, digamos, para esto. No la entienden. Mucha de la palabra de Dios es locura, como lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Es locura a los que se pierden. Les parece cosa extraña, no pueden entender esto. Tenemos también acá un tesoro escondido y una perla hallada. Las dos cosas son diferentes, sin embargo, en ambos casos, aquel que encuentra el tesoro y aquel que halla la perla, que la encuentra, dice que vende todo lo que tiene. Lo da todo por conseguir aquel tesoro y aquella perla. Si nos centramos en la primera, en este tesoro, que dice que es el tesoro escondido, ¿quién es este tesoro? ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Porque el hombre, cuando habla más adelante, dice, el cual un hombre halla, podemos claramente dirigirnos en el mismo Mateo y en el capítulo, en este mismo capítulo 13, en el verso 24, habla ahí de un hombre que sembró buena semilla en su campo. En el verso 37 dice el Señor que aquel hombre que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, haciendo referencia a él, a su persona, a la persona de Cristo. De manera que podemos entender que aquel hombre, ¿cierto? La sugerencia es Cristo. Pero ¿qué es el tesoro? Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 19. Está al principio de las Escrituras. Si usted no tiene facilidad para encontrarla, no se preocupe, escuche atentamente. Éxodo capítulo 19. Para tener el contexto donde el Señor lo está diciendo, en el versículo primero del Éxodo 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Así que tenemos el contexto que es el pueblo de Israel que ha salido desde la tierra de Egipto siendo esclavos, están en el desierto y allí el Señor está diciendo esto. Y en el versículo 5 dice así, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, le dice el Señor a este pueblo, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Así que aquí tenemos una referencia directa a que este tesoro representa a este pueblo que el Señor ha sacado de tierra de Egipto. Deuteronomio, capítulo 4, quinto libro de la Biblia, un poquito más adelante. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Sigue hablando Dios de este mismo pueblo. Deuteronomio 4, versículo 20. Lo tenemos aquí en pantalla, por si acaso no lo ha encontrado, no se preocupe. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, el mismo pueblo, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. El pueblo de su heredad,
el pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 7, unas páginas más adelante, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mi especial tesoro, leímos en Éxodo. El mismo pueblo, escogido. Capítulo 14 de este mismo libro, Deuteronomio. El Señor dando algunas leyes, advertencias, pero en el versículo 2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Si aún no está convencido, Salmo 135. En el Salmo 135, en el versículo 4, dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Y recordamos en Éxodo que el Señor dijo, vosotros sois mi tesoro, especial tesoro. De manera que con mucha seguridad podemos hablar de que lo que el Señor está hablando allí en Mateo capítulo 13, de este tesoro hallado, escondido, con que se topa este hombre, ¿cierto? Escondido en el campo el hombre la halla, dice que el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Este tesoro que es Israel, de alguna manera ha estado oculto para el resto de los pueblos, como un tesoro escondido. Hasta el día de hoy, es cierto, han tratado de eliminarlo, de arrasarlo, ojalá destruirlo totalmente de la faz de la tierra. Cuando el Señor viene a la tierra, acompáñenme a Juan capítulo 1, Evangelio según Juan, en el capítulo 1, cuando se nos revela a través de este Evangelio que aquel verbo, que es Cristo, se hace hombre y viene, dice que Él viene a lo suyo. Versículo 11. Hablando de Jesús, de este verbo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mateo, en este mismo capítulo, en el capítulo 15, volviendo a Mateo, capítulo 15, en una ocasión en que hay una mujer que no es del pueblo de Israel y está clamando allí para que el Señor sane a su hija, pero la mujer era cananea, no era israelita, entonces el Señor le responde así, dice en el verso 23, capítulo Mateo 15. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, él dice lo siguiente, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor ha venido a los suyos no le reciben. El Señor tiene el mandato de venir a la tierra, ¿cierto?, al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas, al tesoro escondido. En estos años en que el Señor se revela, hace su ministerio, en estos 3 años casi medio, es como que el Señor va al campo, símbolo del mundo, porque el campo simboliza el mundo,
y saca como a la luz a Israel de nuevo. El reino de los cielos, que es Cristo, ha estado en medio de ellos. El Señor ya lo ha dicho. El Señor se ha comparado a David, entonces dice, pero he aquí más que David en este lugar. Cuando le hablan después de qué señal hace, el Señor dice que la señal es de Jonás, la señal de estar 3 días en el vientre del pez, que como símbolo de que el Señor va a estar 3 días en la tumba, y he aquí más que Jonás, dice el Señor. El Señor es la revelación misma, ¿cierto?, de este reino de Dios en la tierra, para que Israel, es cierto, lo abrazara, por decirlo así. Dijera, aquí está el Mesías, bien, vamos, pero no le hacen rey, en el sentido como el Señor venía al pueblo de Israel, sino que le desprecian, sino que le entregan a muerte, ¿cierto? Pero el Señor viene a estas ovejas perdidas de Israel. Viene el Señor, ¿cierto?, a aquellas que van a creer en Él. El Señor sabe, ¿cierto?, que dentro del pueblo de Israel no todos son israelitas, hay un remanente israelita. Hay algunos que sí son creyentes y otros no lo son. El Señor, por este tesoro, por estos redimidos, de que son parte del pueblo de Israel, vende, da todo lo que tiene para comprar. El Señor da la vida por este tesoro. El Señor da la vida, no en el sentido de que Israel, ¿cierto?, en su totalidad, todos se van a convertir al Señor. En el día de hoy hay cristianos que son judíos, pero la mayoría no lo es. Sin embargo, hay un remanente que sí ha de creer en Cristo. Y por ese remanente el Señor también ha muerto, por ese tesoro escondido, que está en este mundo, en este campo. El campo es el mundo. El Señor compra el campo. Acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 5. Es necesario leer muchos pasajes de la Biblia para que vayamos esclareciendo nuestras ideas y viendo que Dios, qué es lo que el Señor quiere decirnos a cada uno. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Recuerde, el mundo, el campo es una figura del mundo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor da la vida por el mundo. Primera de Juan capítulo 2. Primera epístola de Juan, y en el capítulo 2, dice así, y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿No me cree? Juan capítulo 3. Evangelio según Juan, capítulo 3, y a algunos ya se le vino a la mente el texto, dice, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el reino de los cielos es semejante, dice, a este tesoro escondido. Que en este hombre, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, vende todo lo que tiene para adquirirlo. Para eso, compra el campo. Muere por el mundo.
¿Para qué vino Cristo? Para algunos, ¿cierto? No es nada más que un filósofo más, entre tantos. Para otros es un hombre milagroso y le inventan historias secretas y cosas que jamás el Señor hizo. El Señor siempre permaneció en Israel. Nunca Él salió de allí. Entre aquellos tiempos cuando el Señor se revela ahí en el templo, a la edad de 13 años, ¿cierto? Y luego cuando se revela al mundo a la edad de 30. Entonces inventan que en ese periodo el Señor fue a otros lugares. Mentiras, si el Hijo de Dios, ¿qué necesidad tiene de ir a otro lugar? Si el tesoro escondido es Israel. No son los Vedas, no son Budas, no es allá en la India, no es la China, no, es Israel. El especial tesoro, su pueblo escogido, nación santa. Esos redimidos que iban a creer en Él. El Señor da su vida totalmente allí en la cruz, completamente Él se entrega a la muerte, a sufrir por este tesoro especial. Alguien diría entonces, pero la palabra de Dios habla de todo el mundo, y de todo el mundo, no todo el mundo es israelita, entonces, ¿qué pasa con los que no son israelitas? Pasemos a la otra parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De nuevo, vende todo lo que tenía aquel que encontró la perla. Ahora el reino de los cielos no es semejante a un tesoro, tampoco es semejante a la perla, es semejante al mercader. La perla, este objeto de valor, muy apreciado en la antigüedad, en el día de hoy también, pero obviamente que las personas con mucho dinero prefieren diamantes, pero en aquel tiempo una perla, la más perfecta de todas, era muy buscada. No en todo lugar del mundo hay perlas. Hay ciertos lugares donde se dan unas perlas que dan algunas otras, perdón, que dan esta perla más bella o más preciosa. Este mercader ahora, él busca esta perla. En el caso anterior, el hombre halla en el campo, o sea, va por el campo y encuentra el tesoro. Acá no, acá busca la perla. El mercader va buscando de mercado en mercado y de pescadores en pescadores la perla preciosa, hasta que la encuentra. La perla se forma al interior de una ostra porque se introduce allí un organismo extraño, generalmente un grano de arena. A nosotros nos puede parecer un grano de arena casi redondo, chiquitito, no le ve mucho la arista, pero si lo viéramos en un microscopio está lleno de aristas, lleno de ángulos agudos que le provocan problemas a la ostra en el interior. La irritan, la hacen sufrir. La ostra, para defenderse, empieza a cubrir este grano de arena o este objeto ahí indeseable que no debiera estar ahí, pero está y molesta, lo empieza a cubrir de nácar, con lo mismo que está hecha la concha de la ostra. Antiguamente las abuelitas tenían botones de nácar. Se hacían botones de nácar. Se hacían botones de concha. La parte brillante. No eran tan duros como los que después se inventaron, excepto los plásticos, pero eran más quebradizos, pero eran muy bellos.
brillantes, de color blanco, con unas vetas medias más oscuras, como color lila, violeta, qué sé yo. Pero ese es el nácar. Y esta arena, este granito de arena y este cuerpo indeseable empieza a ser cubierto de nácar, capa tras capa, y mientras más años pasan, más capas tienen, de manera que se va formando la perla. Bueno, este mercader busca la perla y la halla. Él la busca. El Señor Jesús es este mercader. El mar en la palabra de Dios simboliza el mundo, las naciones gentiles. Usted lo puede ver en Apocalipsis 17, cuando se habla de un evento totalmente desagradable, dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas. Y estas son las naciones, pueblos, lenguas, de todo tipo, que no son los judíos, donde estamos involucrados nosotros. Pero la perla es la iglesia del Señor. Esta iglesia que el origen, ¿cierto?, es un objeto indeseable al interior. No es normal ahí. Nosotros, pecadores, perdidos. ¿Qué tenemos de bueno para que el Señor Jesús muriera por nosotros? Nada. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a nosotros? En Romanos, capítulo 3, si usted me acompaña, en el versículo 9 al 18, dice así la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo y diciendo de los judíos respecto a los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o los que no son judíos, que todos están bajo pecado. Estos somos los granos de arena, ¿cierto? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, paralíticos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la radiografía, el escáner de Dios. Ninguno de nosotros en esta sala, ni ninguno de que está escuchando o viendo, se puede escapar de este diagnóstico. Todos nos desviamos, no hay ninguno de nosotros que realmente busque a Dios, no hay nadie que entienda, no hay quien haga lo bueno, y la palabra de Dios es enfática y dice absolutamente no hay ni siquiera uno. No hay. Más adelante sigue dándonos un diagnóstico y dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Quién no engaña? ¿Quién es un mentiroso? Todos lo somos. ¿Cuántas mentiras se necesita para ser llamado mentiroso? Una. ¿Cuánto necesita usted sacar de algo que no es suyo para ser llamado ladrón? Solamente una cosa. 1 peso, 10 pesos, 100 pesos. El tiempo de su patrón. Cada vez que llegamos tarde al trabajo. Cada vez que terminamos la faena antes de la hora y esperamos que se dé la hora para salir. Yo que trabajo en construcción, a las 5:30 están parando los perlas. A las 5:30. Ya están ordenando las extensiones, ya están guardando todo, a las 5:30. Si usted multiplica eso por 100 trabajadores, media hora,
Tiene una cantidad de horas hombre extraordinaria y se le está pagando por nada. O sea, están robando. Es así de simple. Mentirosos somos. Veneno de áspides o de esas serpientes venenosas hay debajo de sus labios. ¿Nunca han escuchado eso? Te voy a contar esto, pero es para ti nomás. La serpiente. Mueve la lengua, ¿cierto? Al vecino. En la iglesia. Te cuento esto, pero es solo para ti. Júrame que de Coquimbo no sale. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pecamos cuando somos quejumbrosos. Hay amargura en el corazón. Nunca estamos conformes con nada. Sus pies, dice el versículo 15, se apresuran para derramar sangre. Conversaba hoy día con mi hija que me explicaba acerca de unos asesinatos que hubieron en Estados Unidos no hace tanto. 4 estudiantes universitarios fueron asesinados sin ninguna razón por otro tipo joven, que no los conocía, no tenía nada que ver, pero lo que llama la atención es que en ese estado y en esa ciudad hacía 7 años que no había ningún asesinato. Esa ciudad estaba conmocionada. Ningún asesinato. Y nos cuadriplican, nos quintuplican, ¿cierto?, la cantidad de habitantes que nosotros tenemos en Estados Unidos. Y que una ciudad no tenga ni un asesinato durante 7 años, pero nosotros a diario, ¿cierto?, se escuchan asesinatos. A diario. Usted prende el televisor, ¿cierto?, leemos las noticias, le llegan por el teléfono, por el celular, las noticias de último momento, y siempre hay asesinatos. Sus pies se apresuran para derramar sangre, hoy más que nunca. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. El ser humano instaura leyes, etcétera, que atentan contra Dios y sus mandamientos, que son todos buenos para nosotros. O usted me va a decir que si no mintiéramos, ¿cómo estaríamos? No existirían fundaciones, pues. Mentirosos somos. Pero ¿qué pasaría si no existiera la mentira? ¡Qué maravilla de país seríamos! ¿El mandamiento es malo? No mentir. Viene de Dios. No codiciar. No adulterar. No fornicar. ¿Cuántos niños y niñas se ahorrarían el sufrimiento? ¿Cuántos? El aborto, etcétera. Leyes anti Dios, ante sus mandatos. No hay temor de Dios en el ser humano. Ese es el diagnóstico de nosotros. Estos somos, ¿cierto? Somos lo que está dentro de esa perla que solo Cristo veía. Esta perla de gran precio, que Él sabía que en esta iglesia llena, ¿cierto?, de pecadores redimidos, para poder tenerla, solamente tenía que venderlo todo, sacrificarlo todo, para comprar aquella perla, la iglesia. El precio pagado por la iglesia dice que es la sangre de Jesucristo. Cristo nos amó y dio la vida por la iglesia. Eso nos dice la Escritura.
No somos comprados ni con oro ni con plata, dice el apóstol Pablo. O Pedro, ¿cierto? No somos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, dice San Pedro. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el nácar, cubriendo a seres indeseables como nosotros, de aquellos que creen, no de todos, no de todos. El Señor entonces da su vida por la iglesia, da su vida por aquellos que Él sabía que habían de creer en Él. En Juan capítulo 17 usted encuentra la oración del Señor Jesucristo, una oración que llega hasta lo más hondo de nuestros corazones y somos lectores que leamos con tranquilidad aquello. Y el Señor dice, no tan solo oro, Padre, por estos, hablando de esos discípulos, es cierto, que estaban allí con Él, sino dice también por los que han de creer, por la palabra de ellos van a creer en mí, dice el Señor. También oro por ellos. ¿Qué veía el Señor? La perla. Esta perla de gran precio que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros que le causamos sufrimiento, herida, irritación, como esa arenita adentro de la ostra. Por nosotros, es cierto, botáramos todos los granos de arena, es cierto, y que la ostra siga creciendo y la comemos, ¿no? Pero de aquello tan dañino para la ostra, se produce algo maravilloso que es esa perla. El mercader da todo por la perla. Nuestro Señor Jesucristo dio todo por nosotros. Por eso que la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? Y dice que el Señor de tal manera nos amó que entregó al Señor Jesús a morir por nosotros. Por estos seres que tenemos aquí en Romanos, ¿es cierto? Que no buscamos al Señor, que somos mentirosos, que somos engañadores, que somos derramadores de sangre, etc. Pero el Señor vino a morir por nosotros. Pero ¿cómo podemos salir librados de esto si somos tan pecadores? No hay caso. La condenación está sobre el ser humano, por lo tanto, para poder salvar al ser humano, tiene que haber otro que tome el lugar del ser humano para que la justicia de Dios se cumpla a cabalidad. Para que la justicia de Dios, ¿cierto?, sea satisfecha totalmente, porque la paga del pecado es muerte, es el infierno. Pero el Señor no quiere que vayamos al infierno, no quiere que tú te pierdas, no quiere que tú pases a la eternidad hoy sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero para eso el mercader vendió todo y fue a la cruz. No hay mayor amor que este, que el Señor Jesucristo diera la vida por nosotros, que Él se revistiera de nuestro pecado, que Él tomara nuestro pecado sobre sí allí en el madero, y Dios dejó caer la espada de su ira sobre Él para que no cayese sobre nosotros, para el que cree, para el que se ampara en este sacrificio ya hecho una vez y para siempre. No hay que hacer nada, no hay que pagar nada. Algunas interpretaciones erradas de estas parábolas indican que no, que es el que encuentra esta perla, que es Cristo, entonces va y deja el mundo y va y compra la perla. Mentira, eso no es así. No es una interpretación adecuada. Porque somos seres caídos. ¿Qué podemos vender? ¿Qué tienes tú para vender por un pecado que has cometido? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vales tú?
¿Qué tienes que puedas dar por tu vida? No tienes nada. Yo no tengo nada para dar por mi vida. Pero hay otro que vio valor en esta perla, que es la iglesia. Y dio todo por ella, por seres caídos como nosotros. Y por eso el mensaje del Señor Jesucristo es que uno se arrepienta y crea en Él, porque Él ya lo dio todo. Él ya encontró el tesoro, Él ya encontró la perla y vendió todo lo que tenía ahí para obtenerla. No hay nada más que hacer, está todo pagado. Por lo tanto, las personas que se van al infierno y se pierden es porque quieren hacerlo, ¿no? Porque ya está todo pagado, pero no quieren creer. Si tú mueres hoy, ¿dónde vas? Es una pregunta seria. ¿Dónde vas? ¿Dónde abrirías tus ojos? ¿Dónde? Donde el Señor habló de 2 hombres que murieron y dice que uno de ellos abrió sus ojos estando en tormentos. Ahí despertó a la realidad absoluta. Siempre estuvo perdido, vivió perdidamente, murió perdido y abrió sus ojos en perdición. Pero ahí recién vio la realidad absoluta. Usted puede encontrar esa historia en Lucas. El hombre rico y Lázaro, que muere. No Lázaro que el Señor resucita, sino otro hombre que se llamaba Lázaro. Y el rico vivió en placeres, lo tenía todo, vivía de lujos, pero llegó el día en que murió. Y abrió sus ojos estando en tormentos. ¿Dónde abrirás tus ojos hoy si tú murieras? ¿Tienes seguridad de ir al cielo? ¿Tienes seguridad de que Dios ha perdonado todos tus pecados? Si no la tienes es porque no eres salvo. Y te queremos rogar que te reconcilies con Dios, que te arrepientas de tus pecados y creas en este Salvador que vendió todo lo que tenía, que dio todo para salvarte. No lo rechaces. Está todo pagado. Tú lo leíste conmigo. Vendió todo lo que tenía y compró. No hay que pagar nada. ¿No quieres este regalo? No lo rechaces, querido amigo. No lo rechaces. Que el Señor bendiga su palabra. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, pregúntala más tarde, más rato que terminemos esta reunión. Te puedes acercar a mí o a otro también de acá de la congregación para resolver tus dudas, pero no te vayas con las dudas, porque puede ser tarde para ti. Puede ser tarde. Puede que mueras hoy. Ninguno tiene la vida comprada. Cada día mueren miles de personas, en cada segundo. Hay estadísticas al respecto, las puedes buscar. Y son alarmantes porque en el próximo segundo puedes ser tú, dentro de esa estadística. Miles de personas pasando a la eternidad en cada segundo que nosotros estamos hablando acá. Usted está escuchando y yo hablando. En cada segundo están muriendo cientos de personas. Y cada uno de ellos despierta en la eternidad. O con Cristo, si se arrepintió y creyó en Jesús como Salvador, o perdido en el infierno, con todas sus cosas, con toda su filosofía, con toda su religión, con todas sus creencias esotéricas, místicas, etc., pero sin Cristo, perdido totalmente. No esperes más. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, que ya lo dio todo, vendió todo y lo compró todo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por la persona bendita del Señor Jesús, quien vino a morir por nosotros, a morir por este mundo tan malvado, y que sabiendo que aunque no todos van a creer,
Sin embargo, la invitación es para todos, para que cada uno se arrepienta y se vuelva a ti y crea en el sacrificio de Cristo. Padre Celestial, abre los ojos de los oyentes en este momento, para que la luz del Evangelio le resplandezca en su mente, en su corazón, en su conciencia, y sean salvos. Pues tú enviaste a aquel que es tu Hijo amado y dio todo allí en la cruz, dio su vida por nosotros y compró así nuestra salvación al precio de su propia vida. El justo moría por nosotros los injustos para acercarnos a ti. Padre Celestial, bendice tu palabra. Nos encomendamos a ti al terminar. Estamos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.